Mi agradecimiento a Pablo Arga por su apoyo al canal mediante Patreon y a Gonzalo José Pérez y Domingo Romero Verastegui por su apoyo mediante PayPal. Si crees que merece la pena apoyar el canal, puedes acceder fácilmente a Buy Me a Coffee o PayPal mediante el código QR o los enlaces que te proporciono en la descripción del vídeo. Un saludo desde el puerto de Sagunto de Valencia. Antes de comenzar con el tema, quería hacer un unboxing. Bien, aquí tenemos el libro de Antonio Piñero, El Jesús histórico, otras aproximaciones. Esto como saludo para Lu, este personaje que publica la imagen del portal donde vivo y que dice que yo le quito el pan de comer a Antonio Piñero. Pues bueno, aquí tenemos mi granito de arena, otro granito de arena con el que yo reconozco el trabajo de Antonio Piñero. Pues dicho esto, vamos a empezar con el tema que nos concierne. Creían los antiguos que en las batallas eran asistidos por su dios tribal o nacional. Es por ello que en los relatos bíblicos encontramos narraciones que contienen reductos de esas batallas con sus dioses implicados. Una de las formas de asegurarse la intervención benevolente de tu dios, o tribal o nacional, era ofrecerle un sacrificio de lo más valioso, como podría ser el primogénito. Más allá de si los detalles son legendarios, adornos o críticas tendenciosas interesadas, lo importante es el posible núcleo histórico que se puede intuir. Evidentemente sabemos que los dioses, manifiestamente inexistentes, no tomaron parte en las pretéritas guerras, pero los antiguos así lo creían firmemente, a tal punto que llevaban a las contiendas en una caja o arca la representación de su dios. De ahí también el arca de Yahvé en las tradiciones más antiguas, que se arreglará en las posteriores redacciones en el imaginario colectivo y se convertirá en el arca de la alianza. En esta caja, resultado de una reelaboración de las antiguas narraciones, debido a la prohibición de crear imágenes o representaciones de la divinidad, pretendieron los redactores dar a entender que en esa caja desde el principio se llevaron las tablas de piedra de la ley y no una imagen de piedra de Yahvé. Sin tener en cuenta los detalles de las narraciones de esas contiendas bíblicas, en todo caso nos quedaríamos con el hecho del enfrentamiento bélico como evento histórico y los grupos humanos afectados. Evidentemente, eso de incluir la intervención divina en la trama narrativa de estas disputas marciales no fue un quehacer singular de los autores de los textos bíblicos, y testimonio de ello dan las inscripciones de las culturas colindantes. Teniendo este background en cuenta, quiero que veamos una batalla descrita en la Biblia de los israelitas contra Moab, que vendría a ser el dios Yahvé contra el dios Quemos. El relato bíblico lo encontramos en 2 Reyes en el capítulo 3. Según la narrativa, Moab, siendo un rey vasallo de Israel, o un reino vasallo de Israel, le debía pagar tributo de la mano del rey Mesha al rey israelita Acab, hijo del rey Omri. Pero a la muerte del rey israelita, Mesha se rebeló y se negó a seguir siendo un reino vasallo de la dinastía de Omri. Como respuesta a ello, Joram, hijo de Acab, emprendió una intervención militar contra el rey rebelde moabita. En esta batalla, Yahvé, por boca del profeta Eliseo, ordena el acto bélico y promete intervenir en la contienda y darles la victoria a los israelitas, junto a los judeitas y edomitas, igualmente vasallos de Israel,
que se unieron a esta coalición militar. Las ciudades más importantes siguen arrasadas, sus murallas destruidas y los moabitas exterminados. Pareciese que en un principio las cosas iban bien para Israel hasta que el rey moabita se sacó un as de la manga. ¿Cuál fue ese as? Pues sacrificó a su hijo, llamado a ser heredero del trono, y lo ofreció en holocausto. Aunque el texto no deja del todo claro si se trató del primogénito del rey de Moab o del hijo del rey de Edom. Sorprendentemente, ante tal acontecimiento, los israelitas se retiraron. El texto bíblico dice lo siguiente: al ver el rey de Moab que la batalla arreciaba contra él, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha hacia el rey de Edom, mas no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y hubo una gran ira contra Israel, quienes se apartaron de allí y regresaron a su tierra. Es decir, tenemos un relato que trata de la rebelión del rey Mesha de Moab contra Israel, negándose a pagar el tributo como reino vasallo, y una contienda de Israel contra el rey insurrecto, que parece ser que no llega a buen puerto para los israelitas, pese a la promesa de Yahvé de intervenir en la batalla, y ello debido al sacrificio de un infante que hizo Mesha a su dios Quemos. El texto bíblico no cita expresamente que el sacrificio fue para el dios Quemos, pero se sobreentiende. Y tampoco el relato bíblico dice explícitamente que a raíz del holocausto los israelitas sufriesen una derrota, pero sí se dice que hubo una gran ira contra Israel, lo que nos hace sospechar que esa gran ira se tradujo precisamente en eso, en una escandalosa derrota. Pues bien, tenemos una fuente extrabíblica que narra la confrontación militar desde el punto de vista del propio rey de Moab. Esta está recogida en la Estela de Mesha del siglo IX. Para la traducción de la Estela de Mesha os recomiendo el libro Ahab Agonist, The Rise and Fall of the Omri Dynasty. Dice así el texto: Omri fue rey de Israel, y él oprimió a Moab durante muchos días, porque Quemos estaba enojado con su país. Su hijo lo sucedió, y él también dijo: oprimiré a Moab. En mis días él dijo esto, pero prevalecí sobre él y sobre su casa, e Israel pereció por completo para siempre. Omri había tomado posesión de toda la tierra de Medeba, y habitó allí durante sus días y la mitad de los días de su hijo, 40 años, pero Quemos la devolvió en mis días. Construí Baal-Meón y allí hice un depósito de agua y construí Kiriataim. Los hombres de Gat, habiendo habitado en la tierra de Atarot desde tiempos antiguos, y el rey de Israel construyó Atarot para sí mismo. Luché contra la ciudad y la tomé, y maté a todos los guerreros. La ciudad está dedicada a Quemos y para Moab. Traje de allí el altar del dios o del rey y lo llevé ante Quemos en mi ciudad. Establecí allí a los hombres de Sarón y Maarit. Acá las batallas de Moab contra Israel claramente se decantan a favor del rey moabita. El texto bíblico pareciese que quisiera ocultar tal victoria del enemigo de Israel y hace que se retiren los israelitas, pero indicando que previo a la retirada hubo una gran ira contra Israel. Otro dato curioso de esta inscripción es el hecho de que se da a entender que la opresión que sufrió Moab se debió al enfado de su dios Quemos, el cual se valió de Omri y su hijo como instrumentos para castigar a Moab. Pero una vez que se reconcilia con su pueblo, este intercede a favor. Es decir, no solo Yahvé se aprovecha de otros imperios o reyes para castigar a su pueblo. Es un arquetipo compartido en estas culturas antiguas. La reconciliación no sabemos a qué se debió. En el texto moabita no se menciona el sacrificio del primogénito, como lo hace en el relato del texto bíblico.
Por otro lado, en el texto bíblico se evita nombrar al dios Quemos en referencia a esta batalla. Sin embargo, en el texto moabita se hace referencia explícita al nombre de la divinidad Yahvé y cómo éste es despojado de los utensilios de culto. Reza en la línea 14 y 18 de la estela de Mesha lo siguiente. Ahora Quemos me dijo, ve y toma Nebo de Israel. Así que fui de noche y luché contra ella desde el amanecer hasta el mediodía. Y la tomé y maté a todos, 7.000 hombres y niños, mujeres y niñas y doncellas. Porque la dediqué a Astarte Quemos. Tomé de allí los vasos de Yahvé y los llevé ante Quemos.